de minutitos vamos a partir, que se siguen uniendo los compañeros. Lo importante se escucha bien, ¿cierto? Sí. Sí, Perfecto. Ya. Por mientras les voy a explicar un poco la dinámica. El, en primer lugar se ha mostrado una presentación que es la que se hacía al comienzo de la experiencia. Estas realizaban en el laboratorio de tecnología mecánica. Entonces los ayudantes en 15 minutos aproximadamente mostrábamos la presentación para que fueran al taller ya con los conocimientos. Y luego teníamos a los apoyo académico que realizaban la experiencia. Entonces, como no tenemos esa parte, se va a mostrar el material que se recopiló de las experiencias para que traten de asimilar lo que se realizaba en verdad. Y el- hay una semana de plazo para el informe. Ahí les voy a explicar lo que tiene que traer el informe y sería para el otro viernes. Y lo otro que en el chat del grupo, si pueden escribir su nombre para hacer una lista. No sé si el profesor en la clase le está pasando asistencia o sin asistencia de ustedes. No, en clase no pasa asistencia el profe. Ya. que igual puedes sacar la lista de los que se unen, igual te la entrega. Entonces Ah, ya, como que perfecto. no hay para qué pasar asistencia, creo yo. Ya, bacán. Ya yo creo que somos 14. Vamos partiendo, yo creo, para alcanzar bien. ¿Te mandaba el nombre o no? Eh, mm, bueno, por esta vez mándenmelo en el chat porque estoy adaptando un poco el Zoom, pero para las próximas yo creo que no va a ser necesario. Así yo lo copio nomás y después lo paso a un Excel, no sé. Ya por mientras voy a pasar el- Ya. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, Ya, ok. Eh, no se ve el mensajito de los participantes, ¿cierto? Que está al frente. No, solamente la PPT. No, solo la PPT. Ya, perfecto. Ya, entonces, el primer laboratorio trata sobre la formación de virutas. Ya, entonces, lo primero que vamos a ver vendría siendo los objetivos del laboratorio. Esto, esto está disponible en el aula. Y también subí en la mañana otro documento que son los datos experimentales que se tienen de la experiencia. Están ambos en el aula, en la sección de laboratorios. Entonces, los objetivos, vamos a reconocer las clases de información y formas de viruta asociadas a distintos materiales y condiciones de corte. Vamos a analizar el uso de los rompevirutas, que es algo adicional a la geometría de la herramienta, que habitualmente están en las plaquitas de corte, estas de carburo metálico. Y también vamos a ver el tema de la formación del filo postizo, análisis de los casos prácticos, condiciones de formación y cómo evitarlos, y análisis de la herramienta. Entonces, lo primero que tenemos que ver vendrían siendo eh, los procesos de fabricación con desprendimiento de viruta. Entonces, estos se realizan con una herramienta de corte y los objetivos de los procesos de manufactura con desprendimiento de viruta vendría siendo dar forma al material y calidad superficial de acuerdo a los requerimientos que se tengan. Y el material residual de este proceso es la que conocemos como viruta. Eh, bueno, hay hartos procesos de fabricación con desprendimiento de viruta. Los más conocidos vendría siendo el torneado, taladrado, el fresado cilíndrico, frontal, y hay otros un poco más especiales quizá,
no tan conocidos, el cepillado o limado, el amolado, que es una viruta que parece casi polvillo. Tenemos el brochado, que vendría siendo la brocha. Disculpa, se ve mi mouse, ¿cierto? El cursor. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Y también tenemos el generado de engranajes, ahí en la MAG o la Fauster, por ejemplo. Entonces, luego tenemos la herramienta y yo creo que esto ya lo han visto un poco, que están estos triángulos principalmente, alfa, beta y gamma, y lo que vamos a ver en este caso vendría siendo la incidencia del ángulo gamma, que es cuando hablamos de una herramienta si es positiva o si es negativa. Entonces, tenemos cuando el gamma es positivo, la herramienta está en este lado de esta línea vertical, y cuando es negativo pasa esa línea vertical y se ve que la viruta es un poco más curva. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que resulta de esa curva que se produce por el ángulo gamma negativo. El tema de si es positivo o negativo es solamente nomenclatura, están definidos de esa forma. Y lo siguiente es la formación de la viruta. Se produce corte por cizalladura y tenemos el proceso de formación plástica, que implica el ángulo de desprendimiento, que es del material, y el roce. Esto se debiese haber visto en clase, que trata sobre el calor que se genera en la formación de la viruta. Y tenemos un área secundaria de formación, que vendría siendo aquí donde está el filo con el material, esta es la viruta, y tenemos la zona de formación primaria, y donde ahí está el 60% del calor generado. Entonces estas áreas son importantes para considerarlos en dónde debe ser apuntado el fluido de corte, que vendría siendo el refrigerante, no sé, el nombre que ustedes le digan. Y también siguiendo con la termodinámica de la formación de viruta, esto se puede ver más en detalle después, lo pueden revisar, pero se ven las isotermas en el proceso de mecanizado a ciertas condiciones de corte. Y se puede ver que ahí está cerca del filo, pero no exactamente en el filo donde se produce el mayor temperatura, sino que es más o menos donde se desprende, donde hace, toca la viruta el filo de la herramienta. Y luego lo importante es la clase de viruta. Y en algunos casos van a ver que se van a producir siempre las mismas virutas, o nosotros podemos interferir para ver qué viruta se va a producir. Entonces, vamos a tener, hay distintas clasificaciones. Esta es una de ellas, que puede ser una viruta de tipo cinta, tubular, espiral, helicoidal, cónica helicoidal, de arcos, elemental y agujas. Y de estas pueden tener otras propiedades, como puede ser larga o enredada, corta. Y lo importante aquí es que, por ejemplo, en un proceso de mecanizado, o sea, con desprendimiento de viruta, que al producir viruta larga, esta puede dar, ¿cómo explicarlo? Es algo peligroso para el operario, ya que se produce, al ser una viruta larga, esta se puede enredar tanto en los mandos del equipo, o el operario puede llegar a tocar la viruta y se puede cortar. Y también hay otro tema importante, el tema de la deposición final de las virutas, en donde si uno tiene una viruta larga, esta ocupa mucho mayor, o sea, ocupa más volumen que una viruta corta. Entonces, lo preferible siempre es obtener una viruta corta, que al final ocupa menos volumen y es mucho más segura tanto para el operador y para el equipo también. Entonces luego tenemos el rompevirutas. Como dice aquí, no es parte de la geometría de la herramienta, sino es como, por decirlo así, un accesorio de la plaquita de corte.
Estas plaquitas de corte, por ejemplo, tienen un borde o una geometría o el- aparte, que es la que produce que la viruta, favorece que la viruta sea más cortita, como se puede ver en estas imágenes. Entonces, modifica la forma de la viruta obtenida en el mecanizado, buscando que siempre sea una viruta corta. Pero hay muchos casos en que no se puede producir la viruta corta. Otro tema importante, que es la formación del filo postizo. Yo creo que esto ya se lo mencionó el profesor, que viene siendo que se acumula el material cerca de la punta de la herramienta. Y esto principalmente se ve en los materiales dúctiles, materiales ferrosos, los acero al carbono de baja porcentaje de carbono, aluminios, cobre y las aleaciones del cobre, latón, bronce. Y lo que vemos es que se va formando, se va depositando material en la punta de la herramienta y esto puede tener efectos negativos en el mecanizado, ya que en primer lugar afecta en la dimensión que uno está tratando de lograr con el mecanizado. Puede ser que le esté dando, al final les va a quedar una pieza con menor diámetro, por ejemplo. También está el tema de la calidad superficial, que se va a afectar porque no está el filo mecanizando, sino al final es este filo postizo el que está estando en contacto con la pieza. Pero también a veces se busca tener este filo postizo, ya que es algo positivo cuando uno está en las operaciones de desbaste. Entonces, uno busca tener este filo para proteger el filo de la herramienta. Entonces, uno puede mecanizar con mayores profundidades de corte sin afectar a la herramienta. A ver, la siguiente. Bueno, aquí está la formación. Primero crece, se fractura y se separa de la punta. Entonces, en esta separación se daña la pieza. Entonces, no es algo recomendable cuando se esté dando cierta dimensión al material. Más que nada para operaciones de desbastado se recomienda, si no, hay que evitarlo. El tema, la formación de este filo postizo es debido a una velocidad de corte desfavorable. Por ejemplo, uno está a una velocidad de corte intermedia, no es ni tan alta ni tan baja para el material, y es un material dúctil y se empieza a formar. También está el tema de la geometría de la herramienta, que es cuando uno tiene la herramienta muy negativa, que vendría siendo el ángulo gamma, también favorece la formación de este filo postizo, y el fluido de corte, por ejemplo, tiene poco aceite de corte, porque el fluido de corte es una mezcla entre agua y el aceite de corte. Entonces, para evitar la formación del filo postizo, habría que salir del rango de velocidad de corte desfavorable, quizás aumentando la velocidad de giro o disminuyéndola, es algo bien práctico. La herramienta de corte que sea más positiva y disminuir y aumentar el porcentaje de aceite de corte, la concentración en el fluido de corte. Luego tenemos el factor de recalcado, que vendría siendo es la relación entre el espesor entre la profundidad de corte y el espesor de la viruta. Entonces, el trabajo personal que está planteado aquí es que ustedes definan qué es, qué representa o indica, cómo se calcula, porque hay una fórmula que una relación entre lo que le acabo de mencionar, que era la profundidad de corte y el espesor de la viruta, y las influencias y relaciones que tiene que ver este factor de recalcado. Entonces, eso vendría siendo la explicación antes de pasar a lo que serían los datos experimentales. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Sí, disculpa, ¿qué era lo que se pedía para el trabajo personal? Ya, el factor de recalcado, esto se los deben haber mencionado en la clase, que es la relación
entre la profundidad de corte y el espesor de la viruta. Entonces ustedes tienen que definirlo, que vendría siendo esa relación, la fórmula matemática, cómo se calcula, cuáles son sus variables y qué incidencia tiene en el mecanizado. Eso es más como Gracias. investigación. Ya. Y el informe, luego les voy a explicar de los datos experimentales, lo que tienen que hacer. Pero esta experiencia en verdad es bien visual más que nada, es ver lo que sucede y entender los conceptos fundamentales principalmente. No está, de hecho no van a tener que calcular nada en este laboratorio. No sé si alguno más tiene alguna consulta. Ya. Entonces vamos a pasar a los datos experimentales, que esto se subió al, al aula. Entonces, principalmente, en todo informe ustedes tienen que incluir los equipos, instrumentos y herramientas que se utilizan. En este caso acá están nombradas, que es el torno universal que está en el laboratorio, que ahí están algunas de sus especificaciones técnicas, el diámetro volteo, las velocidades, la distancia entre centros, que es como la distancia que puede mecanizar. Luego está el carburo metálico que se utilizó, que vendría siendo esta plaquita, y ahí no sé si se logra ver que tiene algo extraño que vendría siendo el rompeviruta. El carburo metálico vendría siendo un CNMG 120408 PM. Esta es la calidad, es de la marca Sambic. El porta herramienta, que vendría siendo el bloque que sujeta a la plaquita. El pie de metro, siempre el instrumento de medición, el rango, la resolución. Y se utilizaban dos herramientas de HSS, que vendría siendo de acero rápido. Entonces, alfa y beta siempre fueron positivos y lo que se cambió era el ángulo gamma, que fue positivo o negativo. Entonces, procediendo, lo primero que se mecanizó fue una 01020, que es bastante dúctil, y se especifica el diámetro, el avance del RPM y la profundidad de corte. Y se utilizó la herramienta de corte H de acero rápido positiva. Y si ustedes pueden ver, esta es la viruta que se produjo, se generó con esta herramienta que vendría siendo positiva. Y puede ser esta podría ser algo enredado, ahí ustedes tienen que definirla, en qué clasificación queda, explicar más o menos en lo que se observa. Y este es el cambio que uno que obtiene con un carburo metálico que tiene rompeviruta. Y cabe mencionar que esta plaquita, este carburo metálico, también tienen geometría negativa. También vendría siendo un gamma negativo y aparte tiene un rompeviruta. Entonces lo que produce la geometría negativa y el rompeviruta vendría siendo esta viruta mucho más corta. Entonces ustedes tienen que decir qué es lo que se obtuvo, más o menos dentro de lo que se pueda ver de la imagen, en verdad. Sí. Pero para que vean la incidencia que tiene una herramienta positiva y una negativa con rompeviruta más encima. Luego, el material de fundición gris, este se debe mecanizar siempre en seco. Significa que no se le debe añadir aceite de corte, ¿ya? Porque el de fundición gris se mecanizó con decarburo metálico y se produce una especie de polvillo y viruta bien corta. No sé si se logra distinguir. Y el tema es que se debe proteger la bancada del torno de este material, ya que al final es como un abrasivo, entonces desgasta la bancada. Entonces siempre que mecanicen fundición gris, deben poner algún cartón, alguna especie de diario quizás, para evitar que la viruta llegue a la bancada. Y si uno le aplica aceite de corte, al final está haciendo como un lodo pastoso, pero es súper abrasivo, es como una pasta de dientes al final. Entonces desgasta los elementos del torno. Y bueno, esta es la viruta que se obtuvo. Después tenemos el latón, que con una herramienta positiva
se generó viruta bastante corta, si se logra distinguir. Entonces, el latón no tiene ningún problema con la viruta larga. Lo que sí tenemos el aluminio, que con la herramienta de HCS positiva genera una viruta bien larga. Y en verdad, con el rompeviruta se disminuye esto, pero no en demasía. Van a ver un caso parecido del el cobre, por ejemplo, que con la herramienta de positiva se genera un tipo de cinta de viruta y luego se prueba con la de carburo metálico, que vendría siendo negativa, y se genera una viruta más helicoidal, se parece helicoidal y sigue siendo larga, pero claramente es más favorable que esta cinta. Y por último tenemos el material nylon, que siempre, tanto en el caso positivo como HC negativo, se produjo una cinta. Este material, aunque uno le utilice un rompeviruta o una herramienta negativa, siempre va a producir una cinta. Entonces, eso vendría siendo el resumen de la experiencia que se realiza. Era bastante visual, no era más que nada ver los resultados y ver la incidencia de una herramienta negativa que eh, favorece la formación de virutas cortas, la herramienta positiva que genera viruta quizás más larga, pero puede ayudar con evitar la formación del filo postizo, y el rompeviruta de estas plaquitas que ayudan también en el mecanizado. También para el informe es la estructura básica, que es una introducción o quizá un resumen, los instrumentos utilizados, instrumento, equipo, herramientas. El desarrollo vendría siendo los parámetros que yo les indiqué, pero ustedes deben, o en resultados quizás, describir las virutas que se obtienen, alguna conclusión respecto a ello, y explicar el factor de recalcado, que es lo que se pide en la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda, aprovechando los últimos 6 minutos. El factor de recalcado lo definimos, o sea, como al final, después de haber analizado cada una de las virutas, respondemos a esas preguntas que estaban en el APPT. Sí, o sea, el orden no es tan importante. Lo pueden Ah, poner ok. en desarrollo o quizá adelante en marco teórico, no sé cómo ustedes deseen. Y Pero lo las virutas importante las definimos según esa como tabla que se mostraba en el PPT. si quieren utilizar esa clasificación, utilícenla, porque es que hay muchas como nombres que le dan, o quizás una entra dentro de otra clasificación para otras personas, pero queda libre elección. Si quieren utilizar esa, está disponible totalmente. Ok, gracias. Bueno, ¿Esto tiene fecha o no? ¿Para qué? sí, ¿Para cuándo es? los laboratorios siempre tienen un plazo de una semana. Esto vendría siendo para el otro viernes, lo voy a dejar a la noche, antes de las 12 de la noche. Ah, ya, vale. Sí. ¿Se sube a aula o te lo mandamos por correo? Los informes se suben en aula. Hay una sección. ¿Se está compartiendo mi internet o no? El Chrome. No, solo puedo ver la presentación. No. Eh, Déjame compartir Chrome. Ah, ya no, pero ya encontré dónde se suben los... Sí, ya. Sí, siempre en los laboratorios está la presentación la primera presentación que les dije, los datos experimentales, que vendría siendo lo que se obtuvo y lo que se realizó en el laboratorio. Y esta entrega tengo que editar la fecha, yo creo. Pero ahí cada uno sube el informe, es personal. Para los otros laboratorios voy a preguntar al profe si se puede hacer en grupo o algo así. Pero por que es bastante rápido de hacer en verdad, es personal simplemente. También es importante el filo postizo que lo mencionen en el laboratorio, porque al final tienen que mencionar todo lo que se habló en la presentación,
que vendría siendo la clasificación, el filo postizo, cuándo se genera, cuándo no, por qué es favorable, como les dije, y, y cuándo es negativo. Tiene, puede ser tomado dependiendo del caso que uno quiera hacer. Por ejemplo, para el desbaste era positivo porque protegía el filo, pero para dar dimensiones o si dañaba la pieza era negativo. Entonces, eso principalmente. No sé si alguno más tiene más consultas. La fundición gris, ¿con qué herramientas se... Ah, disculpa, no lo... La de fundición gris se hizo con carburo metálico, está en la presentación. Pero siempre se logra ese como polvillo. Bastante especial la fundición gris, por eso les mencioné que había que proteger el torno o el equipo que se esté utilizando, porque al final daña. En la presentación salía diámetro de volteo. ¿Qué es eso? Al final el diámetro que se tiene disponible en el torno, que es el diámetro máximo que puedes sujetar antes de que golpee con la bancada. Ah, ya, gracias. Uy, disculpen, saben que no admitía a 2 personas. También los que llegaron tarde o quizás no los admití, pueden unirse a las otras reuniones porque van a ser como 4 laboratorios quizás los que se realicen hoy día. Pero es siempre la misma explicación. Y Yo una duda, en el fondo entonces con los datos experimentales elaboramos un informe aparte o también metemos las tablas, ¿cómo eso? o sea, claro, ustedes dicen, es como el procedimiento experimental que se realizó. Con dichos parámetros de corte, pueden copiar la tabla, no le van a sacar pantalla, eso sí, porque la copian, y dicen, esta virtud se obtuvo y dicen la descripción. Vale, ahí ya le metemos de nuestra cosecha. Claro, Vale, ahí ven, dependiendo de la herramienta que se utilizó, dicen, ¿por qué se ocasionó esto? ah, ya, ya. Gracias. Ok. Y eso simplemente. Cualquier consulta me la pueden realizar personalmente o se pueden meter a la otra reunión que voy a realizar. Y eso, chicos. Ah, miren, tengo un No, límite. Ya, Disculpa, entonces, para quedar así como claro, definimos también, o sea, hacemos como un resumen de toda la presentación de la PPT y después pasamos a como la parte experimental con los distintas herramientas de corte y llegamos a conclusiones. sí, algo tampoco tan detallado en el como marco teórico, por decirlo así, no es necesario algo tan detallado, pero que quede claro el filo postizo y el factor de recalcado y Ah, el ok, tema de las herramientas. ya, vale. Sí, Vale, gracias. ya chicos.